Yo me llamo Ana, formo parte del Departamento Clínico de Urgomedical y hoy tengo el honor de poder presentar este webinar y al ponente que tenemos hoy con nosotros, al doctor Rodrigo Rial. Vamos a hablar del tratamiento integral de la úlcera venosa y el diagnóstico diferencial y esperamos de corazón que os guste muchísimo, que lo disfrutéis, que hagáis todas las preguntas que tengáis y que os resulte sobre todo útil. Al final de la presentación dejaremos un espacio de unos 5 o 10 minutos para resolver cualquier duda que tengáis y además durante la sesión veréis este signo de P y R en la parte de Teams, en la aplicación, donde podréis ir dejando tanto de forma anónima o no, lo que vosotros escojáis, en las posibles preguntas que vayan surgiendo durante la sesión. Así que sin más dilación os presento al ponente de hoy, al doctor Rodrigo Rial. Es el actual jefe clínico de cirugía vascular y endovascular en los hospitales universitarios de Madrid y Torrelodones. Es vicepresidente y tesorero de la Unión Internacional de Flebología, también del Comité Científico de la Sociedad Panamericana de Flebología y además fue presidente también del capítulo español de Flebología y Linfología de la SEAC-CV. Así que ahora sí que sí, os dejo con todos a Rodrigo Rial. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por esta presentación que desde luego es absolutamente apabullante. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a los laboratorios Urgo, a Urgomedical y a la Fundación Urgo porque siempre están tan comprometidos con la formación continuada y con que no se nos pase nada y que sigamos actualizados en todas las cuestiones médicas relacionadas con su campo, especialmente en este caso con la úlcera venosa. Entonces, dejadme que antes que comience os haga una pregunta. ¿Podéis, por favor, Eva, poner una pregunta que teníamos por ahí? Mirad, ahí podéis contestar cualquiera de ellas y le dais a enviar, ¿no? Para confirmar el diagnóstico de una úlcera supramaleolar de aspecto venoso con pulsos distales se necesita además un índice tobillo-brazo, un ecodoppler y se puede empezar a tratar como una úlcera venosa sin índice tobillo-brazo. Os dejo unos segundos, unos 20, 30 segundos. Bueno, no hay respuesta completamente correcta ni respuesta equivocada, es para saber cuál es vuestra opinión, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Pues venga. Ahora vamos a empezar a compartir ya la presentación. Luego me decís los resultados, ¿de acuerdo? ¿Podemos empezar ya? Quiero tener un feedback. Ana, ¿me haces el feedback si yo pregunto algo? Adelante, Rodrigo. Gracias. Bueno, pues vamos a compartir toda la pantalla con sonido incluido y compartimos. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve? Se ve perfecto, Rodrigo, sí. Perfecto. Miráis, cuando hemos hecho algunas formaciones, ¿no? en úlcera venosa, una de las impresiones que me llevaba yo y el resto de los ponentes, ¿no? Los dos ponentes y yo concretamente, es que los profesionales de enfermería al enfrentarse con el diagnóstico de la úlcera venosa todavía tienen algún grado de incertidumbre que les produce ansiedad y estrés. Pero les produce un sentimiento que de verdad debemos desechar. Y ese sentimiento de miedo. Debemos quitarnos por completo el miedo al diagnóstico de una úlcera venosa. Esto es un artículo que cambió realmente o estructuró cómo se debía tratar una úlcera venosa, ¿no? Veis que ahí en el grupo de expertos había gente verdaderamente importante, como Hugo Pars, ya fallecido, nuestro compañero Pepe Verdú, Patricia Senet, una de Francia, Giovanni Mosti, gente verdadera, Harding, por supuesto, gente verdaderamente potente y que con una regla auténtica del alfabeto, lo primero que había que hacer es asegurarse el diagnóstico de una úlcera venosa para poderla tratar de forma adecuada.
Pero claro, hay muchos profesionales que se enfrentan a una úlcera, no digo venosa, en la extremidad inferior. Enfermeras las primeras, cirujanos vasculares o cirujanos en general, si no existe un cirujano vascular en el área, médicos de atención primaria o médicos de medicina general y dermatólogos. Y todos ellos tienen unas rutas formativas y unos conocimientos fisiopatológicos que pueden ser muy diferentes. Las especialidades son diferentes y las formaciones también. Por lo tanto, es una mezcla que hace difícilmente que podamos aunar una ruta común. Pero sí que tenemos un objetivo. Y el objetivo de este webinar es saber si es o no es una úlcera venosa, una herida que tengamos en la pierna. ¿Por qué? Porque la úlcera venosa, como sabemos, tiene un tratamiento absolutamente protocolizado y puede ser administrado por los profesionales que he dicho antes, especialmente por las enfermeras. Otras úlceras de otra etiología en la extremidad pueden ser tratadas por el cirujano vascular o por el dermatólogo, pero las úlceras venosas las trata enfermería de forma mayoritaria. Así que nunca he entendido por qué esa reticencia o ese miedo cuando una persona entra en vuestra consulta con una herida en la pierna. Para mí es algo sencillo, pero es posible que esté sesgado porque soy cirujano vascular y sabéis que incluso metiendo la pata seguro que podemos hacer algo. Claro, cuando uno ve esto, que es un libro de texto en medicina, y ve todas las causas que puede tener una herida en la pierna, desde la primera que pone insuficiencia venosa, la última que pone miscelánea, que puede ser quimioterapia, alteraciones cromosómicas, pasando por cuestiones traumatológicas, pasando por sífilis, pasando por la úlcera de Buruli, por polimilitis, alteraciones hematológicas. Claro, uno dice, no voy a ser capaz si tengo que hacer un diagnóstico diferencial con todas estas cosas. Y este mismo grupo que antes he nombrado dijo, bueno, pues vamos a simplificar el manejo de la úlcera venosa. Y dice, bueno, pues mirad, causas de úlceras en la pierna. Tremendo, ¿eh? Tenéis todas esas causas como mínimo. Así que para mí esto no es simplificar, en absoluto. Digo, bueno, mira, me voy a ir a una página web para preparación de oposiciones para enfermería y entonces empiezo a leer y efectivamente me vienen todo el resto de posibles causas de una úlcera venosa, una úlcera en la pierna. Tremendo, pero claro, no pesan lo mismo una úlcera venosa que otras. Entonces, comprendo perfectamente el miedo cuando uno se enfrenta a esto. Pero realmente, incluso con los ojos cerrados, incluso sin tener suerte, se va a acertar que es una úlcera venosa porque el 75, el 80% de las heridas en una extremidad inferior son úlceras venosas. Por lo tanto, no deberíamos tener miedo. Así que este miedo es injustificado, absolutamente injustificado. Y dejadme que os haga otra pregunta. ¿La puedes poner, por favor, Eva? Le vamos a dejar unos minutos. Unos minutos, no, unos segundos a completar esto. Vuelvo a repetir, puede que no haya ninguna respuesta absolutamente correcta, ni a lo mejor ninguna respuesta absolutamente verdadera o absolutamente falsa. ¿Vale? Muy bien. Este es digamos, mi modo de estructurar la charla, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una úlcera venosa? Pues desde luego con una úlcera arterial, lo primero. ¿Por qué? Porque nos vienen a los cirujanos vasculares. Una úlcera por decúbito neuropática, una úlcera hipertensiva, o también llamada de Martorell, calcifilaxia, unas úlceras por calcifilaxia, y hay otras etiologías. La úlcera arterial y el resto podemos ponerlas en una tabla como esta y hemos acabado la charla.
Fisiopatología, morfología, bordes, piel perilesional y vamos viendo lo que tiene cada uno. Pero vuelvo a repetir, este no es el sistema que tenemos que tener en nuestra mente cuando entra un paciente con una herida en la pierna. Lo que tenemos que hacer es preguntar, tiempo de evolución de la úlcera. ¿Cuántas enfermedades tiene usted? Los antecedentes personales, claro. Y si toma alguna medicación. Con solo esas 3-4 preguntas nos vamos a hacer una idea muy importante de qué etiología tiene la úlcera. Las características de las úlceras, que ahora las veremos cuando las vayamos describiendo. Y ver la pierna, la extremidad. Ver si tiene varices, si tiene cambios dérmicos, si la piel está oscura, si la pierna, el tobillo está hinchado, ver si tiene pulsos. Y en algunas circunstancias es necesario realizar algunas pruebas complementarias. Úlcera arterial. Características. Suelen ser distales, pies o dedos. Hay necrosis asociada. Es muy dolorosa, salvo en los pacientes diabéticos. Y normalmente tiene una claudicación intermitente previa, salvo en los pacientes diabéticos. Y estos pacientes tienen o ausencia de pulsos, siempre tienen ausencia de pulsos y un índice tobillo-brazo bajo. Esto es una úlcera arterial. Fijaos, tiene una necrosis del primer dedo, con una lesión en la cabeza del primer meta, que tiene una placa necrótica. Esto también es una úlcera arterial. Esto es una úlcera arterial. Esto es una úlcera arterial. Y dice, bueno, pero es que me estás enseñando solo pies. No hay úlceras arteriales en la pierna que pueda confundirlas con una úlcera venosa. Sí, bueno, en la pierna también hay, como estas. Pero fijaos las características completamente diferentes. Es que con solo ver la piel distal o la piel de alrededor, te das cuenta de que eso no es una úlcera venosa. Fijaos que tiene unos bordes irregulares, se asocian placas de necrosis, tiene un biofilm o fibrina, como denominábamos antes, pues que es muy marcado, o bien una placa de necrosis evidente y clara, o bien tampoco tienes una placa de necrosis, pero fijaos, tiene la piel fina, la piel muy delicada, no tiene unos bordes claros. Esto es una úlcera arterial, sobre todo no solamente por la localización, sino porque a este paciente le vamos a tocar los pulsos y no va a tener pulsos. Hay las úlceras por decúbito o lesiones por presión, que es como deben denominarse ahora, o también denominadas neuropáticas. Estas úlceras se dan en zonas de presión, sacro, talones, maleolos. Desde luego, una úlcera del sacro no es una úlcera venosa. Profundas, ya lo sabemos, todo el tejido celular subcutáneo, debido a la presión, se ha lesionado y ha desaparecido. El fondo normalmente está esfacelado también, con fibrina. Y el paciente no tiene movilidad. Este es un dato clave en el diagnóstico diferencial. Estos son úlceras o lesiones por presión. Esto no se confunde con una úlcera venosa. Ni siquiera se confunde una lesión por presión, por ejemplo, en un maleolo. Fijaos ese borde que está sobrelevado, claramente geográfico. Pero dices, bueno, pues fíjate, la imagen de la derecha, ¿no? Tenéis una úlcera venosa en la cara externa y casi posterior de la pierna, zona poco habitual para una úlcera venosa, pero eso es una úlcera venosa. ¿Por qué? Lo sé, por muchas razones, pero aunque no lo supiera, si tiene pulsos, como vamos a ver después, pero es que además tiene varices. Con la fotografía no se aprecia bien, pero es que tiene varices. Y tiene unos cambios de coloración en la piel de alrededor, está marrón, etc. Incluso, vuelvo a repetir, en sitios inhabituales, las úlceras venosas se identifican bastante bien frente a las lesiones por presión. Esto es un dolor de cabeza. La úlcera hipertensiva o úlcera de Martorell. La localización es variable, te puede dar en cualquier parte. Los bordes suelen estar necróticos o con cianosis, con un fondo desvitalizado, pero normalmente tienen pulsos distales estos pacientes. Y tienen
habitualmente antecedentes de hipertensión arterial o muchas veces hemos diagnosticado esa hipertensión arterial precisamente cuando ha aparecido una úlcera que creíamos o pensamos que tiene esas características. Y muy, 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 muy dolorosas. Hombre, la úlcera venosa duele. Eso de que la úlcera venosa es indolora, pues no es correcto. Es relativamente indolora frente a otras úlceras de la extremidad inferior, pero a los pacientes les duele. O sea, tener una herida abierta y que tengan la piel ahí en contacto directo con la herida, a esa gente les duele, pero las úlceras de Martorell son dolorosísimas. Estas son las imágenes típicas de una úlcera de Martorell o una úlcera hipertensiva. ¿Veis? Los bordes necróticos, violáceos, la piel alrededor con eritema, inflamada. Esta es otra úlcera de Martorell. ¿Vale? Veis que los bordes además son irregulares, no son bordes tan geográficos como, o sea, tan claramente definidos como en la úlcera venosa. Estos son unas úlceras de Martorell. Se alternan lesiones costrosas con esfacelos y fibrina. Fijaos lo que os decía en la imagen de la derecha, esa imagen de eritema que está alrededor de la úlcera, que justo en el borde pues parece que tiene un poco de necrosis o tiene necrosis. Estos son desesperantes muchas veces, ya lo sabéis, porque empiezas a curarle y la úlcera avanza y avanza y avanza a pesar de un tratamiento correcto. Esto es una calcifilaxia. La calcifilaxia tiene unas características. Y la característica es que la mayoría de los pacientes tienen insuficiencia renal y insuficiencia renal avanzada. Tienen bordes necróticos o cianóticos con fondo desvitalizado y suelen ser múltiples porque muchas veces la úlcera de Martorell, aunque hemos visto algunas que eran múltiples, pero normalmente las calcifilaxias son mucho más numerosas. Y lesiones que evolucionan muy, muy, muy rápidamente y también severamente dolorosas. Muy dolorosas. Dice, bueno, pues entonces es que se parecen, ¿no? Unas y otras. Pues sí, la verdad es que se parece, pero la calcifilaxia es mucho más intensa. Fijaos esa fibrina. Mira, este paciente, si os fijáis en la parte de arriba, a ver si lo consigo, no, porque es con blanco sobre blanco. Pero en la de la izquierda tiene incluso una sutura, ¿sabéis? Y eso es que se le hizo una biopsia de los bordes para saber lo que era. Esto es una lesión típica de calcifilaxia. ¿Y por qué digo que se parecen? Porque es que incluso se parecen en la etiología. Es por lesión de las arteriolas subcutáneas, que se vuelven absolutamente rígidas. En la anatomía patológica de la úlcera de Martorell es una arteriosclerosis hialina y una calcificación de la capa media en el caso de la calcifilaxia, pero en cualquier caso lesión de las arteriolas subcutáneas. Y las dos se comportan porque no tienen una respuesta adecuada al tratamiento convencional. Evolucionan mal. Evolucionan mal. Fijaos, muchas heridas postraumáticas en ancianos tienen la misma base etiológica. Tienen un traumatismo, no tienen una úlcera venosa, o sea, no tienen una insuficiencia venosa, pero son gente mayor que tiene lesiones de las arteriolas de pequeño calibre que están debajo del tejido celular subcutáneo. Y entonces se produce una rotura de las mismas y tienen una etiología común, lesiones de las pequeñas arterias que están en el tejido celular subcutáneo. Pasemos a las otras etiologías, como el pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso, ahí la tenéis. Esta foto la ha cedido la doctora Conde y, claro, yo no veo muchos piodermas gangrenosos, obviamente. Pero fijaos que son unas características de úlceras un poco diferentes, ¿no? Dices, bueno, pues fíjate, ahí parece hasta que tiene una placa necrótica, o podría parecer una placa necrótica, pero fijaos cómo está la piel, el resto de la piel. El resto de la piel está sana, ¿verdad? Este es un fenómeno, el pioderma gangrenoso, que se produce por un fenómeno, es un proceso que se produce por un fenómeno de autoinmunidad. Así que la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, pero también alteraciones sanguíneas como el mieloma múltiple y algunos tipos de leucemia. La característica es que nosotros cuando la solemos ver ya así, pero
Normalmente el pioedema gangrenoso empieza por una ampolla. Una ampolla que se rompe, que produce una lesión, una desaparición de la piel, y esto pues requiere unas curas especiales, diferentes a las habituales en una úlcera venosa, pero tiene una base común que es fundamentalmente todos los inhibidores de las metaloproteasas y también la plata se utiliza en estos pacientes. Una úlcera de largo tiempo, de larga evolución, puede producir una degeneración tumoral. Es raro que una úlcera comience porque sea un tumor. Normalmente son úlceras que evolucionan a tumores, pero también nos encontramos, también nos encontramos con tumores que son inicialmente tumores y nos confunden. Y pueden parecer que es otro tipo de úlcera, la empezamos a curar y vemos que aquello no cura bien. Así que úlceras de larga evolución, con una hipergranulación y necrosis centrales, como por ejemplo tenéis en las dos imágenes, cambia de aspecto y sangra y no responde al tratamiento. En estos pacientes que hay serias dudas sobre si ha habido una degeneración tumoral, hay que pedir una biopsia. Y la biopsia corresponde fundamentalmente al borde de la piel, donde está la mayor lesión. Eso nos va a dar un diagnóstico de la degeneración tumoral de una úlcera de cualquier estirpe, pero estamos hablando de las úlceras venosas de larga evolución pueden degenerar. Ahí tenéis una imagen que se llama necrobiosis lipoídica diabética y ahí esa imagen que tenéis no es una imagen con una úlcera, pero estas lesiones sí que pueden ulcerarse. Bueno, yo creo que esto no lo confundes con una úlcera venosa, salvo porque la piel esté oscura, ¿no? Pero suele ser bilateral, son por depósitos de inmunocomplejo y normalmente son pacientes diabéticos. Una imagen de este tipo, normalmente cuando llega con una úlcera ya ha sido diagnosticada por el endocrino o por el dermatólogo. Por lo tanto, que sepáis que existe esta posibilidad, pero no es de forma habitual la forma de presentación de una úlcera. Y tenemos muchas más. Pues como ya hemos visto, había una lista interminable de causas de heridas en la extremidad inferior, autoinmunes, la paratinitis nodosa, infecciosas, vasculitis. Pero, ¿de verdad los que estáis ahí detrás de la pantalla y yo mismo, debo conocer todos estos diagnósticos alternativos? Pues la respuesta es no. No debo conocer todos estos diagnósticos alternativos, pero lo que sí que tenemos que asegurarnos que es una úlcera venosa. Y como dice esta locución latina, las úlceras venosas hablan por sí mismas. Siempre pongo el ejemplo de los que me hayáis escuchado en alguna ocasión, de si os llaman por teléfono sin ver una herida y os cuentan que tiene una herida en la pierna, en la cara interna, que las piernas le pesaban y se le hinchaban y habían cambiado de coloración, eso es una úlcera venosa como un castillo. ¿Por qué? Porque el 80% de las úlceras de la pierna son venosas, como hemos dicho, la mayoría se sitúa en la cara interna de la pierna y previamente tenían cambios de coloración en la piel. Y si tenemos esas características y nos vamos a tocar pulsos, resulta que tenemos un 99% de probabilidades o posibilidades de que eso sea una úlcera venosa. No nos vamos a equivocar. 100% que no nos vamos a equivocar. Y dices, ¿y si no tiene pulsos? ¿Puede ser una úlcera venosa si no tiene pulsos? Por supuesto que puede ser una úlcera venosa, aunque no tenga pulsos. Si no tiene pulsos, obligatoriamente tenemos que hacer un índice tobillo-brazo. Y si el índice tobillo-brazo es mayor de 0,8, pues nos relajamos y comenzamos con el tratamiento de terapia compresiva y mejor cura local. Por supuesto, hay que mandarle al cirujano vascular, aunque tenga pulsos. Y aunque el índice tobillo-brazo sea de 8, las nuevas guías de práctica clínica desde hace unos años sugieren que es muy importante el cirujano vascular, o al menos tiene que ver el cirujano vascular una vez en la vida al paciente con úlcera venosa, porque se pueden hacer muchos tratamientos para acortar la duración o la curación de la úlcera venosa.
Puede ser que nos encontremos con un índice de tobillo-brazo entre 0,6 y 0,8. Entre 0,6 y 0,8 se puede curar. O sea, igual, se puede hacer terapia compresiva. Y hay que mandarle al cirujano vascular más rápidamente que si tiene pulsos. ¿De acuerdo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el cirujano vascular le puede etiquetarlo como úlcera venosa, como úlcera mixta, que ahora veremos que no nos gusta la denominación, una úlcera arterial pura, o otros le hacemos la interconsulta al especialista pertinente. ¿Vale? Incluso si es una úlcera mixta, como puede ser con un índice tobillo-brazo entre 0,6 y 0,8, se puede iniciar el tratamiento de forma, tratamiento con terapia compresiva de forma inmediata. Ahora bien, si no tenemos pulsos, tenemos un índice de tobillo-brazo de -6, eso se denomina úlcera mixta y es cierto que no debemos hacer terapia compresiva. ¿Por qué digo que no nos gusta la úlcera mixta? Porque la palabra mixta es como los sándwiches, mixto con huevo, mixto doble. No, no se debe denominar. ¿Mixta de qué? Se debe denominar úlcera venosa con componente arterial. Y es la terminología más correcta en la que estamos intentando implantar, aunque nos va a costar porque yo también digo úlcera mixta. Entonces, aquí llegamos a un momento en que nos topamos con la realidad, ¿no? O sea, habéis visto úlceras venosas y a que no es fácil, ¿no? Encontrar un momento donde le puedes poner el manguito de tensión para hacer un inicio de tobillo-brazo, ¿no? No les duele, no toleran la presión o coincide, vuelvo a repetir, con una úlcera, incluso pueden ser úlceras circunferenciales. Pero el diagnóstico de sospecha es esencial. Pie caliente, buen sangrado, el resto de la piel normal, no es fina, no es frágil, el pie no está frío, la úlcera con los bordes no están necróticos, el tiempo de evolución de la úlcera, son datos que nos orientan hacia una úlcera venosa, incluso sin pulso ni inicio de tobillo-brazo. Es decir, no hay nadie, el tiempo de evolución de la úlcera, esto es importante, no hay nadie que aguante con una úlcera arterial 6 meses. Ese paciente o está amputado o está revascularizado porque el dolor es espantoso. Es decir, que si tenéis una úlcera de larga evolución, eso no es una úlcera arterial, vamos, nunca voy a decir seguro que no lo es, pero con toda probabilidad no lo es. Claro, aquí dices, bueno, es que tengo una úlcera hipertensiva o de Martorell, calcifilaxia, tienen pulsos y a veces se parecen, ya los hemos visto, ¿no? Que pueden estar en la misma localización, aunque tengan un borde cianótico, un borde necrótico, y a lo mejor el paciente no tiene mucha hipertensión, pero si la confundes y la comprimes, como si fuera una úlcera venosa, pues no pasa nada. No pasa nada. El paciente tiene pulsos distales y se puede comprimir una úlcera de Martorell y por calcifilaxia. No pasa nada. Hay muchos artículos que hablan de esto. Incluso, aunque inicialmente la terapia compresiva pueda producirles un rechazo porque les duele mucho la úlcera de Martorell, que se puede utilizar analgésicos, una vez que le comprimes, el dolor disminuye de forma importantísima. Porque la terapia compresiva no solamente tiene un efecto de contrarrestar la hipertensión venosa, tiene efectos positivos en la microcirculación y en la isquemia arterial. Esto está demostrado. Cuando tienes una isquemia arterial muy severa, no, pero cuando tienes una isquemia arterial, pues ya digo, un índice superior a 0,6, no tienes ningún problema en comprimir. Pero además tiene un componente inflamatorio, pero esto ya lo saben los traumatólogos de toda la vida. Es decir, la terapia compresiva, tanto en tobillos, brazos, tal, se ha utilizado como efecto antiinflamatorio. Reduce lo que es el paso de la inflamación traumática, el paso del plasma y de todos los factores de inflamación al tejido celular subcutáneo. Así que esta es la secuencia que tenemos que hacer cuando nos llega una herida a la consulta. Le palpamos los pulsos. Lo primero, ¿están presentes? ¿Y es compatible con una úlcera venosa? Es una úlcera venosa y comenzamos con el tratamiento estándar.
¿De acuerdo? Que ahora los veremos. ¿Que están ausentes? Hacemos un índice tobillo-brazo. Si el índice tobillo-brazo es mayor de 0,6, a comprimir. Es verdad que si es entre 0,6 y 0,8, vamos a intentar comprimir con una compresión un poquito menor, como vamos a hablar ahora. Esto que habéis visto, lo vuelvo para atrás, ese cuadro que tenéis ahí es un cuadro que está sacado del protocolo y algoritmo de diagnóstico, tratamiento y de liberación ágil de las úlceras de la extremidad inferior, que hicimos unos cuantos autores y que se publicó en la revista Angiología en el año 2023. Y es así el aspecto. Lo podéis descargar de muchos sitios, y ahora os voy a decir de dónde, y lo podéis poner en vuestra consulta. Es de alta calidad y se puede imprimir incluso grande. Así que también os dejo unos 20 segundos, sacar los móviles y capturar ese QR, que os va a llevar a un PDF que podéis descargaros, que es el que estoy comentando, del protocolo o algoritmo de derivación y diagnóstico ágil de las úlceras venosas. Bueno, no, de las úlceras en la pierna. ¿Vale? Os funciona, me imagino. Fenomenal. Continuemos. Entonces, este protocolo algoritmo siguió la misma regla mnemotécnica del artículo que he enseñado antes, de A, B y C. A, asegurar el diagnóstico, ya hemos hablado. B, que es el BEST, mejor tratamiento local. Y C, compresión. Pero nosotros lo que hicimos es seguir con el alfabeto y añadimos la D, la E y la F, de la que hablaremos seguidamente. El mejor tratamiento local, para mí, es una disfachatez hablar sobre el mejor tratamiento local ante vosotros, ¿no? La verdad es que es algo que vosotros hacéis todos los días. Pero bueno, hay una parte básica que es la limpieza, el depredamiento y saber si tiene signos de infección. Si no los tiene, pues entonces hay que comenzar con la mejor terapia que ahora diremos, y si sí los tiene, pues hacer un cultivo y utilizar también los apósitos más adecuados para cada caso. La reducción de la acción proteolítica de la matriz de las metaloproteasas es algo esencial en el momento actual. Son los apósitos que tienen más evidencia y son los recomendados en las guías de práctica clínica. Y en los pacientes infectados o contaminados, el ambiente húmedo y el efecto de la plata, pues desde luego nos va a contribuir a eliminar el biofilm. Por lo tanto, esta tecnología combinada de plata y acción proteolítica de las matrices de las MMPE, de las metaloproteasas, es absolutamente esencial en la cura, aparte de vuestro buen arte y buen hacer. La compresión. Esto es algo tan evidente, aunque está en la C, debería estar antes de la A, porque es la base, el pilar básico del tratamiento de la úlcera venosa. Entonces, la terapia compresiva funciona por una ley física, que es la ley de Laplace, que dice que toda presión en el interior de un cilindro se debe a la fuerza que hacemos en el exterior y inversamente al radio que tiene. Es decir, que cuanta más fuerza hagamos en el exterior y más pequeño sea el cilindro, más presión vamos a comunicar al interior. De ahí que tengamos que, cuando realizamos un vendaje, siempre se va a apretar mucho más los cilindros o las zonas de los tobillos que las zonas de las piernas. Y la terapia compresiva contrarresta la hipertensión venosa, que es, como he dicho antes, el eje o el hecho fisiopatológico fundamental de la úlcera venosa y, por lo tanto, del tratamiento etiológico. Ahí tenéis, una vez que tenemos el índice de tobillo-brazo, que es mayor de 0,6, entre 0,6 y 0,8, hacemos un vendaje compresivo multicomponente a 20 milímetros de mercurio, pero si tiene más de 0,8, vamos a 40 milímetros de mercurio, que es lo adecuado
para el tratamiento de las úlceras venosas. Ahí tenéis los diferentes métodos que existen de terapia compresiva. Vendaje multicomponente, media elástica o los vendajes autoajustables inelásticos. Todas esas sociedades científicas y las guías de práctica clínica que dicen que el vendaje multicomponente es la primera línea de tratamiento en las úlceras activas. ¿Y después de la úlcera qué? Pues después de la úlcera, por favor, educación sanitaria. Absolutamente educación sanitaria. Proteger la piel y recomendar una medida elástica para siempre. Para siempre. Es muy importante, a no ser que se le opere, vaya al cirujano vascular, resulta que se le puede curar esa hipertensión venosa. Así que hidratación de la piel con ácidos grasos hiperoxigenados, lo que más se recomienda en las úlceras venosas, y compresión mantenida con la media elástica. Y antes he dicho que derivar al cirujano vascular, sí. Está demostrado que la ablación, endoblación térmica o la cirugía convencional o la escleroterapia van a acortar el tiempo de curación de una úlcera. Por lo tanto, debe ser remitido al cirujano vascular lo antes posible. Es cierto que muchas veces las úlceras se han cerrado antes de que reciba el cirujano vascular. Ya lo sé, pero eso no quiere decir que no hagamos el circuito de derivación correcto. Debemos hacerlo. No podemos olvidar que la hipertensión venosa produce una lesión endotelial. Y esa lesión endotelial va a producir un aumento de la inflamación de los tejidos por paso de elementos formes al exterior de los vasos. Así que siempre debemos utilizar tratamiento farmacológico si no hay contraindicación, pero no olvidemos que la terapia compresiva no puede ser sustituida por ningún otro tratamiento. Esto es coadyuvante. Y para terminar, los mensajes que a mí me gustaría que os llevarais. Que el diagnóstico de úlcera venosa es en general sencillo. Y una lesión compatible con antecedentes, evolución, localización, pulsos distales es una úlcera venosa. El cirujano vascular debe ver a toda úlcera venosa, como he dicho. Hay que hacer una exploración adecuada en un momento determinado, el ecodoppler, pero el ecodoppler no está para diagnosticar la úlcera venosa. Está para planear una cirugía o una escleroterapia, para disminuir la hipertensión venosa. Incluso en una lesión no venosa, sin isquemia, las pautas de tratamiento iniciales de cura local y terapia compresiva, digo sin isquemia, son las mismas. Y, por último, en una úlcera etiquetada como venosa que no mejora con un tratamiento de compresión correcto, una buena terapia local y un tratamiento, por ejemplo, farmacológico, como esa úlcera que tenéis ahí, que tiene un mamelón en medio, cuidado, puede ser otra cosa. Así que el tratamiento para curar una úlcera, compresión, curas, es el pilar fundamental. Cirugía, si nos llega a tiempo al cirujano vascular y tiene ganas de hacerlo, y los fármacos. Pero quien cura una úlcera venosa sois vosotros. Enfermería, por supuesto. Pero todos los que estáis ahí os habéis enfrentado con úlceras venosas. Y quiero decir que yo realmente he empezado a saber de úlceras venosas desde que Mónica Costumero me ha enseñado todo lo que tengo que saber sobre curas locales, José Antonio García, cómo hago para que un paciente haga un seguimiento adecuado, Nuria Serra, de verdad que es la persona más empática con los pacientes de úlceras. Ahí tenemos a Paz Viascochea, a la que es mi socia en tantas y tantas charlas, y desde luego mi Pilu, que me ha enseñado todo lo que sé sobre curar una herida. Muchísimas gracias. Bueno, ahora a las preguntas. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por esta sesión, por compartir el conocimiento. Vamos a pasar también a la parte de preguntas. Hemos visto, estoy viendo ahora que hay unas cuantas en el chat, así que si te parece bien, te las iré leyendo. Vamos a dedicar un ratito a resolver estas preguntas. Recordar que cualquier duda en la parte de P y R que tenéis en el Teams, en la parte de arriba, podéis realizar cualquier pregunta que tengáis.
Si no nos da tiempo, de aquí a unas semanas recibiréis todos los que estáis inscritos un email con todo el webinar, toda la información y también la respuesta a estas preguntas que se hayan quedado sin contestar. Y también ha habido alguna persona que ha comentado que no se le abría el QR. También enviaremos la información al que llevaba este QR que ha mencionado Rodrigo, ¿de acuerdo? Así que la primera pregunta que nos hace es Belén y nos pregunta sobre si una úlcera venosa puede tener tejido necrótico. Total, no. Es decir, si llamamos a... Lo que pasa es que a veces podemos confundir un tejido necrótico con esos esfacelos, ¿no?, que están deshidratados y que tienen una costra. Pero la respuesta es no. Es decir, una úlcera venosa con tejido necrótico no es compatible. O tiene tejido necrótico o no es una úlcera venosa. Muchas gracias, Rodrigo. Hay una siguiente pregunta y es que al final si tenemos heridas en pacientes ancianos por dermatoporosis, que son como desgarros con hematomas sangrantes, etcétera, ¿se deberían comprimir? Sí, esos pacientes se van a beneficiar de la terapia compresiva, porque ya he dicho antes que en muchos de ellos existe también una alteración de las arteriolas subcutáneas y efectivamente muchas de esas dermatoporosis que ha comentado, muchos son pacientes que están además con edema asociado y que tienen pequeñas grietas o estrías en la piel. Al disminuir el edema, disminuir la inflamación por la propia terapia compresiva y mejorar la microcirculación, siempre se van a beneficiar. Se puede iniciar, por ejemplo, por 20 milímetros de mercurio y después pasarlo a más milímetros de mercurio, pero sí, la respuesta es sí. Vamos a ver, yo creo que todo paciente con un traumatismo en una pierna, un esquiador que tiene una ruptura fibrilar, es que eso nos vienen todos los días a la consulta de cirujano vascular porque quieren que descartemos una trombosis venosa profunda y a veces están asociadas. Pero esos pacientes con una ruptura fibrilar, vuelvo a repetir, una lesión muscular y de la piel, les pones una media elástica y mejoran espectacularmente. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que eso también contesta alguna otra pregunta que nos realizaban. Así que pasaré a la siguiente. Y es que nos preguntan si existe algún truco para mejorar la palpación de pulsos. Comentan que a veces tienen dificultad para poder palparlos correctamente. Entonces, bueno, que si hay algún truquillo para ello o tienes algún truquillo para Sí, ello. Hay varias preguntas también sí. sobre esto. Sí, el truco es palpar 500 millones de pulsos. Es decir, una persona, aparte de saber anatómicamente dónde encuentras los pulsos, ¿no?, pues habitualmente son con 2 o 3 dedos sobre el dorso del pie para el pulsopedio, entre el tendón del extensor del primer dedo y de los 4 dedos restantes. Ahí va la arteria pedia. Se va realizando una ligera presión hasta que notes el pulso. Entonces, recuerdo, permíteme que cuente una anécdota de 20 segundos. Los alumnos llegaban a cirugía vascular y decían, vengo aquí a aprender a palpar pulsos. Y digo, pues has venido al peor sitio, no hay. Entonces, vosotros lo que tenéis, a cualquier paciente que aparezca por ahí, tocarle los pulsos. Es decir, un pulso se sabe cuando has palpado 500 y ves que a uno no lo tiene. Entonces es cuando empiezas a tener la seguridad. La respuesta es, solo se puede aprender a palpar pulsos palpándolos, con una buena técnica, como he dicho. Para eso, si queréis, otra charla sobre palpar pulsos. No, pero no hace falta, de verdad. Otra pregunta en relación a palpar pulsos es que si palpas unos pulsos pero son muy débiles, ¿se debe hacer un ITB igualmente? ¿O puede Bueno, vendar directamente? es una pregunta muy buena. ¿Qué es eso de débil? Perdona que te responda con esta bordería, ¿no, Ana? Lo que quiero decir es, ¿lo tiene o no lo tiene? Si tienes dudas sobre si lo tiene, tienes que hacer un incitogliobrazo. Si no lo tiene, no tienes dudas, aunque sea un pulso que para ti es débil, es pulso, punto. Perfecto. Yo creo que eso contesta también a la pregunta. Siguiente.
Si se escucha flujo con el Doppler, ¿puedo decir que hay pulsos? No, son cosas diferentes. El pulso es el pulso, es lo que se palpa con los dedos. Si tú pones un Doppler sobre la arteria pedia, Doppler continuo, y tienes un buen flujo, puedes decir que tienes un buen flujo. Pero ya que le pones la sonda, entonces ahí sí que le haces un tobillo-brazo. Si no puedes hacer un tobillo-brazo por cuestiones anatómicas, como he dicho antes, porque la úlcera venosa está englobando esa zona, pues entonces lo que sí te puedes fiar es si tiene un buen flujo en el Doppler, pero para eso hace falta cierta experiencia. Entonces, un buen flujo en el Doppler son ondas que al menos tienen, son dícrotas, es decir, tienen un ascenso, que es la sístole, y otra que es el diástole. Entonces, suena así, es que no quiero hacerlo porque no me sale fatal, pero eso es como suena un Doppler. Entonces, si escuchas eso, normalmente el flujo es muy bueno. Si solo escuchas psh, 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 a lo mejor no es tan bueno y ahí tienes que hacer un cierto brazo o bien hacer una PVR, una fotoplasmografía, pero ahí sí que sería bueno que fuera el cirujano vascular. Pero eso van a ser casos excepcionales, Ana. Perfecto, gracias, Rodrigo. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar un vendaje compresivo en una úlcera no complicada? Bueno, esta es una pregunta que podría responder los 380 asistentes que hay aquí. Dios mío, qué presión. Bueno, un vendaje multicomponente en una úlcera no complicada es una semana. Y si es la primera vez que lo pones, pues a lo mejor citas al paciente, ¿no? Pero eso la verdad es que le respondería a cualquiera de los que estáis ahí, seguramente os lo puede responder mucho mejor que yo, o cualquiera de mis enfermeras / enfermero favorito que tengo. Muchas gracias, Rodrigo. Me voy acercando a las últimas preguntas. En un paciente con insuficiencia venosa crónica, con úlcera venosa activa y que desarrolla una celulitis, una vez hemos tratado esa celulitis en su fase aguda, ¿la terapia compresiva está indicada? Incluso con la celulitis. Es Ujú. decir, si entendemos por celulitis la infección del tejido celular subcutáneo, a ese paciente, si es celulitis hay que tratarle con antibióticos. O sea, no es lo mismo que una contaminación de una herida, una úlcera venosa, que no hay que tratar con antibióticos, salvo que tenga una infección activa. Pero ese paciente hay que tratarle con antibióticos. A lo mejor, si se puede hacer el cambio de vendaje multicomponente o de terapia compresiva con menos frecuencia, ¿no? A lo mejor a las 48 horas. Y vuelvo a repetir, jugar y en vez de ponerle 40 milímetros de mercurio, ponerle 20 milímetros de mercurio. La respuesta es sí. Va a favorecer además que se reduzca la celulitis y la infección evolucionará más rápida. Lo que es decir, tú no puedes cerrar una úlcera venosa cal y canto si hay una infección, ¿no? Eso sí, ya lo sabemos. Pero en general ahora mismo pues hay unas pautas de cuidados en las cuales existe un intercambio, ¿no?, de gases en la úlcera venosa. O sea, no puedes cerrar, no puedes ponerle un film transparente de cocina en una infección, pero esa ni en ninguna. ¿De acuerdo? Pero la respuesta es sí, se puede comprimir y se debe comprimir. Puedes adecuarlo, eh, puedes hacer ajustes de la terapia compresiva. Muchas gracias, Rodrigo. Por aquí también preguntan, ha quedado dudas sobre por qué al poner un vendaje a una persona que tiene una úlcera arterial, ¿por qué la estamos perjudicando? Bueno, como habéis visto, con menos de 0,6 de índice tobillo-brazo, hay mucho que hablar sobre eso. La verdad es que es una pregunta muy interesante. Incluso actualmente ponemos terapia compresiva a úlceras, por ejemplo, que tienen un índice tobillo-brazo de menos de 0,6 y las ponemos con cautela, pero se pueden poner. No estoy diciendo que lo podáis poner vosotros. Digo que hay circunstancias e incluso podemos ponerla. ¿Y por qué decimos que estamos perjudicando o podemos perjudicar? En primer lugar, la piel es mucho más sensible, mucho más frágil. Simplemente con el vendaje, si no se ha hecho una buena protección de las prominencias óseas, podemos organizar
una úlcera, una lesión por presión. La segunda es que ese paciente tiene una presión de perfusión en el tobillo, que a lo mejor son 60, 70, 80 milímetros de mercurio, y que es una presión de perfusión baja en el tobillo, frente a lo mejor los 120 milímetros de mercurio que tiene en el brazo, es decir, tendría un índice de 0,5 si tenemos 50 milímetros de mercurio. Le estamos poniendo 40 milímetros de mercurio de compresión, por lo tanto vamos a disminuir esa presión de perfusión. Esa es la razón. Disminuir la presión de perfusión porque digamos que esos 40 milímetros de mercurio que aplicamos en el exterior compiten con la presión de perfusión que tiene que llegar adecuadamente al pie. Pero vuelvo a repetir, sobre eso hay que hablar mucho y estamos cambiando muchas de las visiones que teníamos antiguas. Un paciente con un índice de menos de 0,6 o de 0,5 es un candidato a cirugía arterial en un porcentaje mayoritario de los casos. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Tengo aquí ya la última pregunta. Es un poco larga, pero la lanzo. ¿Cómo Espera, de que voy a seguro? apuntar. Sí, exacto. ¿Cómo de seguro es la palpación de pulsos versus el ITB? Es decir, puede que tengamos un paciente con pulsos, pero que a lo mejor el ITB pueda ser menos de 0,8. ¿No deberíamos realizar el ITB siempre para asegurarnos que la presión de 20 milímetros de mercurio que se ha de aplicar con el vendaje compresivo sea de forma segura en esas personas con un ITB de menos de 0,8? No sé si me he Muy buena explicado. pregunta, muy buena pregunta también. En medicina no hay 100%. No hay 100% en nada. Sin embargo, yo no he visto a un paciente con pulsos que no tenga un índice cercano o superior a 0,8. Ninguna. Jamás. En mi vida. En 35 años de profesión de cirujano vascular. Nunca. Creo que Nunca. eso contesta perfectamente, Rodrigo. Entonces, yo toco unos pulsos y ese paciente no tiene una isquemia significativa, seguro. Vuelvo a repetir, 100% no. Pero vamos, o sea, es que tener pulsos que sean obviamente y que tenga pulsos, que le palpes quien sea el pulso. Oye, por favor, acércate aquí a ver si tú también los palpas. Sí, sí, se palpa perfectamente. Por favor, acércate aquí a ver que los palpas. No, no, se palpa bárbaramente. Ese paciente no tiene una isquemia significativa. Por lo tanto, no habría que hacerle un IC tobillo-brazo. Seguro. Perfecto, Rodrigo. Seguro, seguro Pues en un 99%. ¿Vale? nos quedamos con ese 99%. Muy bien. Pues hasta aquí las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por tu tiempo, por esta sesión. Bueno, yo personalmente he disfrutado muchísimo. Enviaremos toda la información dentro de una semana, tanto el webinar como las preguntas y las respuestas, y el documento también al que nos daba al que nos daba el QR que ha puesto Rodrigo antes. Y nada, hasta aquí. Muchísimas gracias de verdad, Rodrigo, por tu tiempo. Ha sido un placer. Espero No, que un todo el mundo haya placer, es disfrutado mío mucho. y me siento abrumado. Qué poder de convocatoria tenéis. Bueno, impresionante. Sí, sí, la Impresionante. verdad es que sí. No, no, ha Impresionante. sido. Muchas Bueno, gracias, de verdad. pues hasta la próxima. Y un abrazo muy fuerte a todos, que paséis una buena tarde y muchísimas gracias por estar ahí y vuelvo a repetir. Muchísimas gracias a Urgo Medical y a Fundación Urgo por estas tardes. Yo también lo he pasado muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Rodrigo. Un placer.